Hola, ¿cómo están? Voy a empezar a resolver el problema número 20 de la práctica, es de nuestra práctica número 2. El problema básicamente, bueno, lo tienen ahí descrito en la práctica, pero aquí lo volví a colocar para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, hay que resolver una integral de superficie, en este caso hay que hallar el flujo del campo vectorial F. El campo vectorial F está representado por por esa función vectorial. Y S es la superficie del plano descrito por esa ecuación 2x más 3y más 6z igual a 12, situado en el primer octante. Entonces, al igual que los anteriores dos problemas que habíamos presentado, eh, vamos a proceder por parametrizar la superficie. Vamos a proceder por parametrizar la superficie. En este caso, la superficie que tenemos que parametrizar es un plano, ¿no? Y ahí tenemos un bosquejo del gráfico. Un bosquejo del gráfico, ahí tenemos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a parametrizar esta superficie? Lo vamos a parametrizar de la siguiente forma. Vamos a llamar a x igual al parámetro u, x igual a u, luego y igual a b. Y por último, vamos a hallar z en función de u y b. Vean que si en la ecuación del plano reemplazamos en vez de x u y en vez de y b, vamos a poder despejar z, ¿no? Vamos a poder despejar z en términos de u y de b. Y de esa forma vamos a encontrar el vector de posición en términos de los parámetros u y b. Esto es justamente lo que tenemos acá, ¿no? X igual a u, y igual a b. Estos son los dos parámetros bajo los cuales vamos a parametrizar nuestra superficie. Estos dos valores o estas dos ecuaciones las vamos a reemplazar aquí en la ecuación de nuestro plano. Lo vamos a reemplazar ahí. Y luego vamos a despejar z en términos de u y de b. Y vamos a obtener esta expresión de acá. Entonces vean que ya tenemos a x, y, z en términos de u y b. Vuelvo a repetir esto que ya había dicho en los anteriores videos. Era para, que, por ejemplo, para poder parametrizar una curva necesitamos un solo parámetro. Y para poder parametrizar una superficie necesitamos dos parámetros. Esto tiene que ver con lo siguiente, es que una curva es una figura geométrica de una sola dimensión y, y una superficie es una figura geométrica de dos dimensiones, por lo tanto necesitas dos valores para poder describir a la superficie. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos mitad del procedimiento de parametrización. Lo, lo siguiente que falta es determinar los límites de variación de u y de b. Determinar los límites de variación de u y de b. Bien, entonces voy a proceder a colocar esos límites, pero previamente a eso quiero hacer un análisis de esto. Este análisis no lo habíamos hecho en los anteriores dos problemas, pero vean que va a ser muy interesante lo que vamos a hacer. A ver, lo que tenemos que ver aquí es lo siguiente. Voy a guardar esta parte más, disculpen, esta parte más de acá para que se me comprenda lo que estoy tratando de hacer. Vean que nuestra parametrización era la siguiente. Esto de aquí que estoy escribiendo es la ecuación vectorial del plano. Era U en la dirección de I, B en la dirección de J, es 12 menos 2U menos 3B partido por 6, ¿no? Eso sería lo que les estaba mencionando, que para poder completar nuestra parametrización
para poder completar nuestra parametrización, lo que nos falta es los límites de variación de U y de B. ¿Entre qué valores varían U y B? Bien, entonces, los parámetros U y B se pueden representar geométricamente mediante un plano. Esto de aquí sería nuestro plano U, B. El eje de las abscisas es U y el eje de las ordenadas es B. Bien, entonces, vean lo siguiente, es que a cada punto, por ejemplo aquí si yo me colocara el punto 1, 1, el punto 1,1, ¿qué va a pasar? Si yo coloco aquí, si yo esto lo evalúo R1,1, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente, voy a obtener 1,1 y luego tengo que calcular este valor de aquí. Este valor de acá, ¿qué va a ser? Voy a tener 12 menos 5, 7 séptimos, ¿no? 7 séptimos. Esto que tengo acá va a ser un punto sobre el plano, sobre este plano que está acá. Bueno, en ese momento lo estoy tanteando, digamos, no precisamente tiene que ser ahí nuestro puntito. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Le está haciendo corresponder un punto del plano V, un punto del espacio tridimensional que está sobre el plano. Eso es lo que está haciendo R de V. Eso es lo que está haciendo R de V. Entonces, por ejemplo, en este caso, vean que para todo el plano V, para cualquier punto que está en este plano V, siempre yo puedo calcular su imagen. Y su imagen va a ser un punto que va a estar sobre este plano. Ahora, vean que el problema nos estaba dando la siguiente restricción. Nos estaba diciendo que teníamos que calcular el flujo del campo vectorial F sobre este plano, pero en el primer octante. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que identificar la región del plano tenemos que identificar la región del plano V, tenemos que identificar la región del plano V que nos genere esta porción, que nos genere la porción del plano que está en el primer octante. Entonces vean lo siguiente, vean que nuestras ecuaciones de transformación que relacionan x, y, z con v eran estas, ¿no? Era x igual a u, y igual a b, y pues bueno, z era lo que tenemos aquí, ¿no? Que era 2c menos 2u menos 3b partido por 6. Muy bien. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que x es igual a u y es igual a b. Eso aquí, ¿qué es lo que quiere decir en este gráfico? Quiere decir que este x que tenemos acá es u y este y que tenemos acá es b. Entonces vean que el plano v, ¿con quién coincide en este caso? Coincide con el plano xy. ¿Y cuál es la región que me generará el plano, este que está con sus bordes en color negro? ¿Cuál será la región del plano V que me generará este plano? Es un poco sencillo verlo, ¿no? A partir del gráfico sería esto de acá. Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Lo que quiero que me entiendan aquí es lo siguiente, es que al parametrizar la superficie, obtenemos una ecuación vectorial. O sea, esta ecuación vectorial es el vector de posición en términos de los parámetros u y b. Para cada valor de estos dos parámetros v,
obtenemos que un punto sobre la superficie que hemos parametrizado. En este caso, por ejemplo, para el par V, es de nuestra parametrización, va a transformar este par de números, pero sí, va a transformar este par de números en un punto que va a estar sobre el plano. En este caso, la imagen del par 1,1 va a ser pues esta terna ordenada. Y esta terna ordenada tiene la propiedad, ¿qué propiedad tiene? Tiene la propiedad de que está en el plano. Si ustedes emplazan esta terna ordenada en la ecuación del plano que teníamos al principio, pues la va a verificar. Y luego lo que hemos identificado es que, o lo que queremos identificar es, ¿qué región del plano V, qué región del plano V me va a generar la superficie del plano que va a estar en el primer octante? Eso es lo que queríamos identificar y hemos visto que en este caso es esto de acá. Ahora eso lo voy a proceder a graficar acá. Bien. Entonces vean que esta región, ¿cómo la podemos obtener? Vean que esa región está totalmente contenida en el plano XY, ¿no? En el plano XY. Entonces la tercera coordenada, la tercera coordenada Z tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener? Si aquí Z es igual a 0, vamos a obtener una ecuación. Si aquí Z es igual a 0, vamos a obtener una ecuación que solo va a tener dos variables, ¿no? Y va a ser una ecuación que va a representar una recta en este caso. Bueno, el gráfico más o menos va a ir de esta forma. Esto va a ser la recta, cuya ecuación va a ser 2u más 3b igual a 12. Esa va a ser nuestra ecuación. Vean que la intersección con el eje X o con el eje U, perdón, va a ser en 6 y con el eje B va a ser en 4. Esta de acá es la región. Esa de ahí es la región. Esta región es la que me genera. Esta es la región que me genera al plano en el primer octante. Es decir, si basemos aquí todos los valores o todos los pares de valores V, vamos a generar toda esta superficie plana que va a estar en el primer octante. Bien, entonces con esto casi ya habríamos identificado los límites. Entonces los límites serían los siguientes. Los límites para B sería desde 0 hasta 12 menos 2u partido por 3. Vean que esto de aquí lo podemos ver como una función, ¿no? O sea, a B lo podemos ver como una función. A B lo podemos ver como una función de U. A ver, para que esta parte se entienda un poco. Eso de aquí voy a colocar, voy a despejar B en términos de U. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 12 menos 2U. 12 menos 2u partido por 3 me va a quedar. Entonces, vean, va a ser curva de arriba, curva de abajo. La curva de abajo es 0, ¿no? Y la curva de arriba es esta recta, que se puede expresar como que se puede expresar como una función de B en términos de U. Y luego, U, ¿de dónde a dónde varía? U varía de 0 a 6.
U varía de 0 a 6. U varía de 0 a 6. Bien, entonces con esto ya tendríamos completa nuestra parametrización. Esto de aquí sería nuestra parametrización. Entonces, cualquier par de elementos V que tomemos acá, cualquier par de elementos U0, B0 que tomemos acá, mediante esta transformación, mediante esta ecuación que tenemos aquí, se va a transformar en un punto que va a estar sobre este plano. Y si basemos todos los puntos que están acá, vamos a generar el plano en todo el primer octante. Si quisiéramos generar todo el plano en R3, entonces deberíamos variar todos los pares de valores en todo el plano V. Entonces, ya tenemos completa la parametrización, ya tenemos la ecuación de la parametrización y el dominio en el que está definida esta parametrización. Bien, ahora por último deberíamos proceder a resolver ya nuestra integral de superficie. Bien, entonces recordemos lo siguiente. Recordemos que recordemos cuál es nuestra función vectorial. Nuestra función vectorial es f, que depende de x, de y y de z. Y esta es igual a ¿quién? Es igual a 18z menos 12, 13. Repito, estamos resolviendo el problema número 20, ¿no?, de nuestra práctica. Ahora, ¿cómo procedemos? ¿Cómo procedemos? Lo que tenemos que recordar aquí es lo siguiente, ¿no? Es que x es igual a u. Estas son nuestras ecuaciones de transformación. X igual a u, y igual a b, y z igual a ¿qué es? Z es igual a 12 menos 2u menos 3b partido por 6. Bien, entonces, vean que estas ecuaciones nos permiten transformar el campo vectorial que está en términos de x, y z, en términos de u y de b, ¿no? Luego, ¿qué más deberíamos recordar? Deberíamos recordar cuál es la ecuación que nos permite calcular el flujo, ¿no? Sería el flujo a través de la superficie S es igual a la integral sobre la región R. Esto de aquí es la región R. Si se dieron cuenta, cuando aquí achuré ese triángulo en el plano V, lo denoté con R, porque esa es la región de integración. Escalarmente, R de U, vectorialmente R de B, diferencial de U, diferencial de B, ¿no? Bien. Ahora, otra vez aquí hay que recordar lo siguiente, ¿no? Es que R de U es la derivada parcial del vector de posición, de este vector de posición con respecto de U. Y luego que R de B es la derivada parcial del vector de posición con respecto de B. Bien. Procederemos a calcular este producto vectorial.
Bueno, tal vez lo bueno de esta modalidad es que pueden detener el video, ¿no? Y, y me es mucho más fácil borrar. Bien, calculemos R de U vectorialmente, producto vectorial R de B y J y K y J y K. Bueno, aquí en cierta forma ya tenemos a R, ¿no? Este era su... bueno, aquí en cierta forma ya tenemos al vector de posición, ¿no? Esta era su coordenada en X, en Y y en Z, ¿no? Entonces procederemos a derivar. La derivada parcial del vector de posición con respecto de U es la derivada parcial de cada una de sus componentes con respecto de U. Entonces en este caso, esa de aquí sería su primera componente, segunda componente y tercera componente. La derivada de la primera componente, ¿cuánto sería? 1 con respecto de 0. Aquí tendríamos menos 2 dividido entre 6, ¿no? Menos un tercio. Menos un tercio. Luego tendríamos, ¿qué más? 0, 1. Esto ya es la derivada parcial de R con respecto de B, ¿no? Entonces, la primera coordenada derivada con respecto de B es 0, ¿no? Porque 1 depende de B. La derivada parcial de B con respecto de B, 1. La derivada parcial de esta expresión con respecto de B sería menos 3 dividido entre 6, ¿no? Eso sería menos un medio. Menos un medio. Bien, esto es sumamente sencillo, ¿no? Realizar un producto vectorial. Y en este caso les va a salir el siguiente resultado. Les va a salir un tercio en la dirección de I más un medio en la dirección de J más un medio en la dirección de J más 1 en la dirección de K, ¿no? O en otras palabras les va a salir un tercio, un medio, 1. Les va a salir un tercio, un medio, 1. Bien, continuemos. A ver, para ir terminando esto rápidamente, porque ya se está estirando mucho eh, la duración de esto. Ya tenemos R de U, producto vectorial, R de B. Entonces ahora lo que nos falta es hallar B, no, el campo vectorial en términos de U y de B. En este caso, ¿eso cuánto sería? Bien, es sumamente sencillo comprobar lo siguiente, es que el campo vectorial en términos de U y de B, ¿qué es? Voy a borrar esta parte de acá. Lo que tenemos que hacer es reemplazar nuestras ecuaciones de transformación acá. Bien, lo que vamos a obtener va a ser 3 veces 12 menos 2u menos 2u menos 3b. Está bien, ¿no? Sí. Luego aquí menos 12 se mantiene porque no está en términos de u y b. Y luego 3y, ¿no? Pero esto es 3b. Bien, perfecto. Ahora, la última operación que tenemos que hacer aquí es el producto escalar entre estos dos.
¿Eso qué nos va a dar como resultado? El producto escalar es multiplicar componente a componente y luego sumar todos los resultados. En este caso lo que vamos a obtener va a ser 12 menos 2u menos 3b menos 6 más 3b más 3b. Eso va a ser lo que vamos a obtener. Ahora voy a proceder a anotar nuestra integral. Quiero que recordemos que este de aquí que hemos obtenido es R de U vectorialmente, o producto vectorial R de B, ¿no? Bien, entonces procederé a escribir la integral que queremos resolver. Es F escalarmente R de U, producto vectorial R de B. Este es un producto especial, ¿no? Eso hay que recordar. Pero esta, ¿qué sería igual? Esto de aquí hemos dicho que es sobre la región R, ¿no? Es sobre la región R. Bien, simplificando esto, ¿qué nos quedaría? Este con este se va y luego este con este se reduce a lo siguiente, se reduce a 6. 6 menos 2u sería, ¿no? La expresión. 6 menos 2u. Esto por la diferencial de u por la diferencial de b, ¿no? Ahora, los límites de integración, ¿cuáles son los límites de integración? Los límites de integración. Los límites de integración son los que habíamos establecido mediante el gráfico que teníamos, ¿no? Esos límites de integración eran b variaba entre 0 y 12 menos 2u partido por 3 y u variaba entre ¿dónde? 0 y 6, ¿no? Entonces, con respecto a quién deberíamos integrar primero. Con respecto a quién deberíamos integrar primero. Si quieren, aquí pongamos un signo de igualdad para que no nos perdamos. Deberíamos integrar primero con respecto de b, ¿no? Deberíamos integrar primero con respecto de b. Primero con respecto de b. Deberíamos integrar primero con respecto de b. Diferencial de b, diferencial de u. B, ¿de dónde a dónde varía? B varía desde 0 hasta 12 menos 2u partido por 3. Y luego u, ¿de dónde a dónde varía? U varía desde 0, u varía desde 0 hasta 6. U varía desde 0 hasta 6. Bien, entonces, resolviendo esta integral, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Lo que nos va a quedar, básicamente, es el resultado va a ser, perdón, el resultado va a ser 24. Esto de aquí ya es una integral doble, ¿no?
ya muy sencilla de poder calcular. Pero recordemos que la sección de integración es esta. Recordemos que la sección de integración es esta. Aquí es 6, aquí es 4. Y luego tenemos acá 2u más 3b igual a 12, ¿no? Esto de aquí es la región de integración. Eso de ahí es la región de integración en el plano V. Eso de ahí es la región de integración en el plano V. Bueno, básicamente esto sería, ¿no? La resolución del problema. Entonces el flujo total es 24. El flujo total es 24. Ahora quiero que consideremos un pequeño detalle más, solo un pequeño detalle más. Lo que les había dicho es que esto que estamos haciendo aquí con nuestra parametrización es mapear cada punto del plano V en un punto que está en el espacio, y que además ese punto está sobre la superficie que hemos parametrizado, y que además ese punto que hemos mapeado está sobre la superficie que hemos parametrizado. Bien, ahora quiero que hablemos un poco del significado de esto de aquí, del producto vectorial entre RU y RB. Esto seguramente lo vieron con el docente, pero el significado de esto es el siguiente. Es que esto de aquí es un vector que es paralelo. Este de aquí es un vector que es paralelo a la normal de la superficie. Esto de aquí es un vector que es paralelo al normal, a la normal de la superficie. Eso quiere decir que R de U, producto R de B, es un vector de esa forma, ¿no? Si uno lo quiere ver geométricamente. Esto se puede comprobar fácilmente a partir de la ecuación del plano que nos ha dado el problema. Este detalle de aquí me gustaría tratar en un video posteriormente, pero ya creo que este quedó muy largo, así que espero que les haya servido. Muchísimas gracias por su atención.